un placer que acepte siempre charlar con nosotros. Está en línea Juan Chiumiento, periodista rosarino, que ayer por la tarde-noche puso un manto de claridad sobre la situación de las vacunaciones en Santa Fe. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Acá, rodeado de colonistas exaltados y sufriendo lo que están sufriendo todos ustedes, en la misma magnitud, porque la verdad que Santa Fe está lamentablemente empardada con Rosario, y algunos días contamos más muertos que la propia ciudad de Rosario, así que imagínate cuál es el cuadro. Claro. Bueno, Juan, ayer hiciste un hilo de Twitter que me gustaría repasarlo con vos, porque ponés blanco sobre negro la situación de la vacunación de Santa Fe. Yo venía diciendo, con algunos muy pocos datos oficiales, que Santa Fe venía atrasada en la vacunación, porque lo comparaba con situaciones concretas con Entre Ríos y con Córdoba. Vos ayer demostraste con algunos cuadros oficiales del Ministerio de Salud de la Nación que efectivamente venimos atrasados. Sí, en efecto, el dato surge del monitor público de vacunación. Vos sabés que cuando asume Carla Bisotti como ministra de Salud, me están escuchando bien, ¿no? Perfecto. Con los auriculares y estoy probando. Sí, está perfecto. Cuando asume Carla Bisotti, transparenta todos los datos de la campaña de vacunación y crea el monitor público de vacunación, que día a día y entre unas 2 y 3 veces por jornada va actualizando la cantidad de dosis distribuidas a cada provincia y la cantidad de vacunas aplicadas. En función de esos datos, insisto, oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, lo que se puede obtener es que Santa Fe hoy lleva vacunada con al menos una dosis al 22,5% de su población, bastante lejos de los distritos que lideran el ranking, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, que está en un 30%, e incluso detrás de Córdoba. Incluso esos datos son de ayer a la noche, con la actualización, la última, que es de hoy a la mañana. Santa Fe sigue estando y se amplía un poquito la diferencia incluso con la provincia de Córdoba. Lo cierto y real es que este retraso, si se quiere, de Santa Fe respecto a otras provincias, tiene que ver con dos cuestiones. A ver. Uno es que Santa Fe recibe muchas menos vacunas que el resto de las provincias en relación con sus habitantes, y el otro es un criterio que sí tiene que ver con la responsabilidad de la provincia, que es que la provincia de Santa Fe en sí misma registra un porcentaje de aplicación inferior al promedio. Es decir, hoy Santa Fe tiene, según el monitor público de vacunación, más de 200.000 vacunas que le llegaron pero que aún no han sido aplicadas, a diferencia de otras provincias que se dan otros números distintos. Respecto a que Santa Fe reciba menos vacunas que otras en relación a sus habitantes, tiene que ver con un criterio que se estableció al principio de la campaña y que, bueno, yo desconozco sinceramente cómo fue el armado de ese criterio, pero es un criterio que en todo caso está reglamentado y, bueno, la provincia de Santa Fe lo ha aceptado, el resto de las provincias así lo han acordado. Uno puede entender que, bueno, tal vez era así y no había mucho por hacer, pero lo que por ahí uno pone la lupa es sobre la cuestión de que la provincia de Santa Fe podría vacunar más y no lo está haciendo. Hoy Santa Fe, según los números del monitor público de vacunación, sobre el total de vacunas que le llegaron, lleva aplicadas un 80%. Esto está relativamente en línea con el promedio nacional, sí, que es un poquito menos, pero son décimas. Pero hay diferencias importantes con otros distritos, como puede ser, por ejemplo, La Pampa, que tiene el 99% de las vacunas aplicadas, o San Luis. Recién el gobernador Perotti lo escuchaba hablar en una radio allí de Santa Fe, sí, planteando que, bueno, la provincia de Santa Fe, por una cuestión de su extensión territorial, tiene diferencias, obviamente, con lo que puede ser, por ejemplo, Cava. Pero, de todas formas, uno no tiene que dejar de reclamarle al Estado, de las autoridades, bueno, que se redoblen los esfuerzos y se busquen las medidas lo más creativas posibles para poder acelerar al máximo, porque estamos atravesando, bueno, el problema que nos viene atravesando hace ya más de 12 meses. Sí, hay un dato que digamos, que uno corrobora todo el tiempo. En Santa Fe hay un solo lugar de vacunación, por ejemplo. Un solo lugar de vacunación. O sea, se concentra toda la vacunación en un lugar, pudiendo existir 2 o 3 lugares, digamos, para agilizar y multiplicar la cantidad de vacunas diarias, ¿no? Y el otro tema, que es una denuncia constante, pero que, digamos, uno no termina de entender por qué se juega con esto, es que hay una gran dificultad para descentralizar
el gobierno provincial no descentraliza con municipios como se hace en otras provincias. Digamos, Córdoba tiene 16 puntos de vacunación diaria. Santa Fe es como que 3 en Rosario, 1 en Santa Fe y 1 que circula por el norte y 1 que... Digo, hay como una poca apertura al trabajo mancomunado con los municipios. Y de hecho es llamativo que los municipios, con excepción del de Rosario, que tiene salud pública a cargo, los municipios no tienen, no llevan adelante el proceso de vacunación. Y eso también demora mucho, ¿no? Cuando vos solo dependés de la burocracia provincial. Sí, yo te soy absolutamente franco, yo desconozco por ahí el operativo en sí en todas las localidades, porque además no suelo trabajar esos temas, por ahí me trabajo más en temas de economía y negocio, pero vi estos datos y me parecían interesantes poder publicarlos. Lo que sí te puedo decir es que en la ciudad de Rosario, en efecto, los vacunatorios municipales tienen una capacidad ociosa, y cuando uno habla con las autoridades municipales no lo pueden decir en el on the record o para que uno lo pueda poner en una nota, pero te reconocen que podrían vacunar más en los vacunatorios municipales y desde la provincia no les brindan todas las vacunas que podrían. Esto, a ver, te lo dicen y al mismo tiempo te reconocen que, bueno, esto es una pandemia, no deja de ser algo absolutamente extraordinario y que tal vez, bueno, los melones se vayan acomodando de a poco, ¿no? Ahora justo encima viene una partida grande de vacunas y tal vez eso ayude a acelerar el ritmo de vacunación. Pero bueno, estas cuestiones además, de todas formas, son tradicionales de la política, lamentablemente son las cosas malas que tiene la política, que estos celos que hay entre distintos gobiernos, muchas veces incluso hemos tenido experiencias de gobiernos del mismo signo político. Totalmente, pero que incluso se dan estas situaciones. No, pero además, digo, esto es lamentablemente está en la naturaleza de la política, pero digo, en circunstancias tan graves y extremas como esta, uno pretende que, no digo desaparezcan, pero por lo menos mermen, digamos, porque además tampoco termino de saber yo qué le cambia a una persona ser vacunado por un municipio, una provincia o el gobierno. Digo, me parece que en el escenario de una población tan afectada no me parece que haya un cambio de mirada sobre nada por quién te vacuna, digamos. Me parece que es eso de... En efecto uno esperaría que por ahí para este tipo de cosas, pero bueno, lo mismo espera de las actitudes de otras. Digo, no solo de los políticos, de los empresarios, con un montón de cosas y no suceden. Lamentablemente eso de que íbamos a salir mejores de esta pandemia, bueno, me parece que ha quedado atrás, y fue algo que se dijo al principio y luego no se volvió, una bandera que no se volvió a levantar, ¿no? Juan, la última, y no tiene que ver concretamente con la vacunación, que más que claro ha quedado. ¿Tenés algún dato? Porque también está discutiéndose el tema de cuánta guita tiene guardada Santa Fe. El gobernador insiste que tiene 20.000 millones. Hay un recorte de los depósitos a marzo que decía 65.000. ¿Hay alguna forma de saber oficialmente cuánta guita hay guardada en plazos fijos? Bueno, en efecto, ese es un dato el que vos aportabas, que se publicó la semana pasada, una concejala de la ciudad de Rosario que publicó una información del Banco Central a marzo. El Banco Central suele tener estos diferimentos para publicar esta información. Lamentablemente esa es la única manera real, si se quiere, o oficial de poder acceder a esa información. El gobierno provincial podría realizar lo que se dice transparencia activa, que es salir a mostrar los números más allá de los pedidos puntuales que se hagan. Lamentablemente este gobierno no viene publicando con asiduidad los datos de las finanzas públicas. Para que te des una idea, lo último que hay publicado, y te lo estoy diciendo con la computadora enfrente, chequeándolo en este momento, son los análisis de las cuentas provinciales a enero, cuando en general estos datos se publican como máximo con 2 meses de diferencia. Yo he realizado personalmente pedidos de informe al área de economía, pedidos de informe, pedidos de acceso a la información pública, que es un decreto provincial que rige desde el año 2009, y no me los han respondido. Lamentablemente hay que decir que este gobierno no se caracteriza por transparentar los datos como debería, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando uno hace pedidos de acceso a información pública, no se los responde. Bueno, nada, sinceramente uno lo lamenta porque lo que le reclama al Estado es que, como en el caso del monitor público de vacunación, se expongan lo máximo posible, se transparenten lo máximo posible los datos. No es lo que sucede, y bueno, uno que termina quedando preso de muchas veces informaciones parciales que van saliendo a cuentagotas dependiendo de los momentos. Sí, nosotros la semana pasada recibíamos
por consecuencia del enojo de alguien, porque lamentablemente la información circula así en Santa Fe, alguien nos mandó un decreto donde se incorporaban 700 millones de pesos, me imagino que lo sabés, a IAPOS, que eran excedente del año pasado. Un decreto que no está publicado. O sea, si vos vas a buscarlo, el decreto no está publicado, pero nosotros lo tenemos al decreto. Ese decreto revela dos cosas. Primero, que hay decretos que son secretos y que no, a los que no tenés acceso. Pero segundo, que había un ahorro de IAPOS de 700 millones. Entonces vos te preguntás varias cosas. Digo, ¿por qué no hacen público que tienen un excedente? Obviamente en un momento de tanto recorte en la obra social. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que haya decretos que no conozcamos, digamos, que en los que se disponen recursos públicos, que sería hoy obvio, natural y hasta vergonzante para cualquier gestión no tener disponibilidad pública de las decisiones, ¿no? Donde se juegan. Sí, lamentablemente respecto a la cuestión de los decretos, en efecto, no se publican en el boletín oficial todos los decretos. Yo desconozco si esto está bien, está mal, no conozco, no soy un especialista en este tipo de legislación, pero es un problema que Santa Fe arrastra desde hace varios tiempos. Digo, quiero decir, no es que a partir de la asunción de Perotti eso empezó a pasar, ya venía pasando. Santa Fe no publica, por alguna razón que yo desconozco, todos los decretos. Estimo que habrá algunos que uno pueda entender que están protegidos por secreto de Estado y demás, pero hay algunos, como el que vos mencionás, que tiene que ver con las finanzas públicas, que debieran ser públicos y no lo son. Es que hay algunos decretos que por ley están obligados a ser publicados y otros que no. Digamos, vos tenés disposiciones, no es una cuestión a discutir ahora, pero digo, la verdad es que un decreto que mueve 700 millones es un decreto que tiene que ser público, no puede guardarse. Un decreto que nombra a una persona o hace una subrogancia puede o no publicarse, pero digamos, pero tiene que estar a disposición. Lo increíble es que no esté fácilmente a disposición. Juan, de verdad te felicito de nuevo, te agradezco porque sos un aporte permanente a la información y al periodismo. Estás haciendo un gran laburo, de verdad para mí es muy reconfortante que exista gente como vos, de verdad. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias por el contacto.